Hola amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Hoy pues estamos encerrados, tenemos los efectos meteorológicos del huracán Grace y pues no estamos al aire libre, pero con todo gusto, ahora sí que como dice el refrán, llueve, truene o relampaguee, aquí estamos transmitiendo para ustedes. Y bueno, pues ya saben que aquí estamos contando el chisme sabrosón de la historia. Inviten a sus amigos a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que se unan a el lavadero de todos. Agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans, Alfredo Bernades, Domingo Tena, Ani Landa, Remedios Moreno, Elizabeth Jiménez, Virginia Martínez, mi querida Barbie Benítez. Si vieras lo que va a pasar aquí, uy. Vianel Almanza, te mando besos. Orlando Villegas, muchas gracias. Justo queremos que la historia no sea aburrida para que nos guste y no repitamos los errores del pasado. También quiero saludar a Erika y a Leis Flores. Me da mucho gusto que este programa sea de gusto para los niños y que adquieran mejor comprensión de la historia. Ay, por supuesto, un saludo a mi chef favorita, Alicia Rocha. A todos, muchas gracias por su preferencia. Pues bueno, continuamos con la serie 500 y 200. Y si se pudieran transmitir los aromas, ya sabrían por adelantado de lo que hoy platicaremos. Origen de la comida mexicana. Así que en vez de botana, mejor tráiganse su plato y trago mexicano favoritos, porque también vamos a poner los puntos sobre las íes y a desmontar muchos mitos mientras degustamos aquí con la producción del programa. Entramos en materia. La gastronomía mexicana fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año de 2010, gracias a las gestiones de la escritora y diplomática mexicana Gloria López Morales. Y eso se debe a que se pudo demostrar la ancestral antigüedad y la continuidad histórica de los alimentos que se producen, preparan y consumen en México, además de su resistencia al arribo de nuevos productos de todo el mundo, la asimilación de estos y las constantes innovaciones a partir de una misma base culinaria que han logrado el efecto contrario a los lloriqueos de López Obrador. Mientras él se queja de un pasado de hace 500 años ya resuelto, todos los días la comida mexicana conquista al mundo entero. Pero ya hablando de historia, todos sabemos que la base de la dieta de los pueblos originarios de estas tierras está en el maíz, el chile, la calabaza y el frijol, pero básicamente en el maíz, cuyo nombre ancestral era Teocintle o Centli, y fueron los europeos los que le llamaron maíz, así que tenemos tan torcida la historia que consideramos ancestralmente nuestro algo que tiene el nombre que los europeos le dieron. Pues bueno, el maíz fue domesticado hace aproximadamente 12.000 años y ha pasado por un constante proceso de mejora genética que hizo pasar al producto de una simple espiga muy parecida a la del trigo a la mazorca llena de granos que conocemos hoy. Y eso lo hicieron los pueblos ancestrales. Pero nunca falta algún despistado que piensa que la alteración genética de los alimentos solo es de la modernidad y la satanizan. En ese sentido, debería condenarse a los pueblos ancestrales por modificar genéticamente los alimentos hace miles de años. Pero para no desviarnos más, aterricemos en la comida en sí. Hace ya muchos años, cuando un servidor de ustedes andaba de novio, la novia me pone en la mesa lo que conocemos como una tabla de quesos y carnes frías, que no deja de ser una delicia para el paladar, pero al ofrecerle también a uno de sus tíos, él responde como tratando de hacer una diferenciación clasista. Yo no como de eso, yo solo platos indios. La indirecta era clarísima, y mi respuesta fue, por supuesto, platos indios. Faisán, venado, tapir, pescado. Y obviamente su respuesta fue peor. No, platos indios, mole, tamales, pozole. Y entonces, ¡pam! Error. Porque pues lo que conocemos como platos ancestrales, pues en realidad no tienen nada que ver. Estos platos ancestrales e indígenas solamente tienen de indígenas, de ancestrales, el puro nombre, porque prácticamente todo lo que consideramos comida ancestral es tan mestiza como nosotros y está llena de ingredientes europeos que no tienen nada que ver con los platillos originales. ¿Tú te comerías un pozole que contiene la carne de tu enemigo?
Ahí nomás se las dejo. El muli, que ahora conocemos como mole, en realidad era cualquier salsa o potaje que mezclara diversos ingredientes, entre ellos las habas o los frijoles quebrados, y de manera que la palabra muli sí aplica para lo que hoy conocemos como mole, pero por su mezcla de muchos y diversos ingredientes. Pero el mole no era un plato en específico como ahora, y lo que ahora es mole, pues sí lleva una gran cantidad de ingredientes, entre ellos los que vienen de Europa, como la almendra, la nuez, la canela, pimienta, clavo y pollo, entre otros. Así que el mole que conocemos hoy no tiene nada de prehispánico, pero sí de mexicano, y es un plato creado durante el virreinato. Recuerdo también al último plato virreinal y el primero del México independiente, los fantásticos chiles en nogada, lleno de ingredientes autóctonos y europeos. Una verdadera delicia. Lo mismo sucede con los tamales y el pozole, que pues tienen ingredientes europeos como el cerdo y su manteca o diversos vegetales. Por cierto, prueben los tamales sinaloenses de verdura, híjole, son un verdadero manjar. Y en las bebidas, el atole y el chocolate, que tienen la aportación europea de la leche. Y aunque también se toman con agua, no tienen ese sabor que actualmente conquista el paladar del mundo entero. De hecho, la fresca bebida de cacao, que se conoce como pozol en el sureste mexicano, es lo más parecido al auténtico chocolatl que se bebía en estas tierras. Obviamente le falta un ingrediente, el chile. ¿Se imaginan tomarse un chocolate con chile? Así que lo que consideramos como comida prehispánica en realidad no lo es. Y lo que sí podríamos calificar como auténtica comida prehispánica resulta privativa para la gente común porque se requiere de cierta solvencia económica para comer venado, tapir, faisán, iguana, serpiente, etc. Además de que muchas de ellas se tratan de especies en peligro de extinción y hay algunos de estos animales que tienen prohibición expresa para ser cazados. Hay otros platos prehispánicos más accesibles, pero que no son del agrado de la mayoría. Y eso denota que tenemos más cultura europea que indígena. Los gusanos, chapulines, hormigas, acosiles, jumiles y escamoles sí formaban parte de la dieta de los pueblos originarios. Y hay unos que son francamente una fiesta para el paladar. Nada como unos tacos de gusanos de maguey o de escamoles a la mantequilla, que son verdaderamente platos de un rey. Por cierto, la mantequilla es de origen europeo, así que ustedes dirán. La gran aportación verdadera de lo ancestral está en los ingredientes más que en los platillos, y ahí sí se ha invadido a todo el mundo, tocando toda la gastronomía del planeta, con productos como el tomate, el cacao y chocolate, el aguacate, el mismo chile, el maíz, y de bebidas mejor ni hablamos, porque el tequila y el mezcal, que por cierto ahorita nos vamos a echar aquí un pegue de mezcal, son auténticos embajadores de México. Y eso que no estamos todavía hablando del sotol o del xtaventún, la charanda, etc. Luego entonces, la comida mexicana tiene más de mestiza que de prehispánica, pero en algún momento debió tener su origen. Y aquí es donde se nos va a abrir el apetito, porque les voy a mostrar esta verdadera delicia. Híjole, viene aquí todo envuelto, pero a ver si se alcanza a ver un poquito. Viene ya machacada, a ver si se ve. Vean esto, ¿saben qué es? Sí, son carnitas. Aquí comienza la verdadera historia de México. Y aquí sí quiero que hablemos de la historia de este plato. Miren, el mestizaje comenzó con Gonzalo Guerrero, como ya vimos la semana pasada, pero él se asimiló a la cultura maya y no se creó una nueva cultura. Así que el México de hoy no nació allí. Tampoco el germen de México comenzó con la conquista armada ni con la religiosa. Comenzó con este plato, y mucho antes de cualquier otra cosa que nos pueda identificar como mexicanos. Y les cuento la historia. Resulta ser que el 14 de agosto de 1521, es decir, al día siguiente de la captura del Tlatoani y Cuauhtémoc y la consecuente caída de Tenochtitlán, no había ningún plan de futuro. Cortés tenía en mente
lo que pensaba desde que salió de Cuba en 1517, simplemente una empresa privada para colonizar y poner haciendas azucareras. Pero nunca le pasó por la mente fundar una nación o tomar esas tierras para anexarlas a los reinos de Castilla y Aragón. Lo terminó haciendo por necesidad. Pero una vez que cayó Tenochtitlán, no se sabía qué hacer. Nadie lo tenía claro. Se especula que los tlaxcaltecas pensaron que las cosas serían iguales que en lugar de, pero solamente sustituyeron a las personas. En vez de los mexicas, pues ahora serían los caxtiltecas los que se harían cargo de Tenochtitlán. Y bueno, pues para ellos el objetivo ya estaba cumplido. Ya se había acabado con el más grande enemigo de los tlaxcaltecas. Habían sido liberados del tirano. A Cortés ni siquiera le gustaba Tenochtitlán. Estaba más cómodo en lugares como Coyohuacán o Cuauhnáhuac, los actuales Coyoacán y Cuernavaca. De hecho, cuando le concedieron el marquesado del Valle de Oaxaca, porque nunca le permitieron ser virrey, puso el asiento del marquesado en lo que hoy es Cuernavaca. Pero entendía que el centro simbólico para todos los pueblos de la región era Tenochtitlán y no había más remedio que fijar el centro político, religioso y de la vida comercial de lo que vendría después en ese lugar. Solo que para ese momento había un pequeñísimo detalle técnico a considerar. La ciudad era insalubre. Se le habían roto todas las vías de suministro durante el sitio. No tenía agua potable, estaba llena de cadáveres putrefactos por la viruela y las masacres, pestilencia, olor a muerte. Era insufrible. No se podía estar ahí. Lo que sucedió es que se tuvo que evacuar Tenochtitlán, incluyendo a, cito textual, los flacos y amarillos, que sobrevivieron al sitio, a la enfermedad y a las masacres, y se les alojó en los Altépetl de la periferia recién liberados del yugo mexica. En cuanto a Cortés y sus hombres, fueron alojados en Coyohuacán, y cito a una ilustre coyoacanense de nuestro tiempo, a mi querida Beca Duncan. El bello paisaje de Coyoacán, con sus huertos y ríos, se convirtió así en el refugio de dos conquistadores. Obviamente, llegaron ahí a invitación de uno de sus aliados, el cacique Juan Guzmán de Ixtolinque. Fueron llevados a ese Altépetl y allí Cortés decidió hacer una celebración por las alegrías de haberla ganado, o sea, la conquista. Y más o menos por la zona del actual Jardín Centenario de Coyoacán, se reunieron a celebrar. Tenían sin abrir las barricas de vino que habían llegado desde Castilla en julio de 1521 y, como diría el maestro Héctor de Mauleón, todo comenzó con una borrachera. Porque Cortés quiso humedecer los gañotes resecos de sus hombres. La celebración fue un desorden desde el principio, porque no había suficientes mesas ni sillas, porque no se reconoció a los hombres que quedaron mutilados y heridos en la contienda, y porque comenzaron a beber como cosacos. Cabe mencionar que tanto para los pueblos autóctonos como para los españoles, la embriaguez era muy mal vista. Y obviamente con los mexicas era castigada, porque solo se permitía beber pulque en actos especiales para que no se fuera a liberar a alguno de los 400 conejos que producían la embriaguez en las personas. Mientras que para los españoles, la embriaguez era pecaminosa. Pero obviamente la victoria sobre Tenochtitlán ameritaba beber un poco más y chin, que se les pasa la mano. Obviamente que no solo bebieron, también comieron. Y aquí nace la historia de México. Porque desde el principio Cortés había llenado sus naves con animales para colonizar, de manera que traía ganado vacuno, porcino y caprino, y la receta de un plato muy socorrido y de fácil preparación: la carne de cerdo cocida y frita, con la receta tradicional que conocemos hasta nuestros días. Todas las partes del cerdo en un caso de metal, con agua, sal y manteca del propio animal. Primero, cocinarse a fuego rápido hasta el hervor. Luego a fuego medio hasta consumir el agua y finalmente a fuego lento para freír la carne en su propia manteca. Lo que conocemos hoy como las carnitas. Así que las carnitas son un antiguo platillo europeo y así se pudo quedar para siempre en la historia. Sin embargo, los españoles apenas se habían conquistado Tenochtitlán y no habían sembrado ni un grano de trigo, así que no había pan, que es como se acompaña la carne de cerdo en Europa.
y pues en sustitución acompañaron el cerdo con tlaxcalis, obviamente de maíz, lo que hoy conocemos como tortillas. Por cierto, tortilla es una palabra de origen español que refiere a una pequeña torta de trigo, solo que esta sería de maíz. Y como esta celebración se hizo 4 días después de la caída de Tenochtitlán, según el manuscrito de Bernal Díaz del Castillo, que después iba a ser tachado de su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, pues la fecha exacta de la celebración es el 17 de agosto de 1521. Y así nació lo que hoy conocemos como el taco de carnitas, que estoy aquí preparándome uno. Y aquí tenemos el primer plato mestizo que pasó a formar parte de la portentosa gastronomía mexicana. Y por eso lo recordamos hoy, incluso hincándole el diente. Perdón, con permiso, le voy a dar un llegue. Y hasta con estilo, levantando el dedito. Así es como se supone que lo hacemos en México. Bueno, les termino de contar el chisme. Pues se acabó el vino, y aunque no hay crónica alguna, no hace falta ser un genio para suponer que la siguieron con pulque. Lo cierto es que empezaron los desfiguros o desatinos, como Díaz del Castillo relata, porque trastabillaban y no acertaban a salir del patio. Como no se brindaba, porque no había esa costumbre, lo que hacían era que los hombres de Cortés se contaban los sueños y esperanzas de cada uno junto a los demás convidados. Claro, una vez que Cuauhtémoc revelara dónde estaban todos los tesoros mexicas. Y la borrachera pasó a volverse orgía. Y cito a Luis González Obregón: fue aquella una orgía en que el desorden no conoció límites y en que tomaron parte las pocas mujeres castellanas que había entonces. Y entonces, bueno, lo que ocurrió es, lanzaron las mesas y las sillas, comenzaron a danzar, y estuvieron ahí dos damas, que ya habíamos comentado en el programa pasado. Danzaron con María Estrada y con Francisca de Ordaz, así como con otras dos damas, conocidas como la Bermuda y la Fulana Gómez, así como dos damas de avanzada edad para su tiempo, Isabel Rodríguez y Mari Hernández. Y después, no satisfechos los hombres, se quisieron meter con las nativas. Y cito: las indias tlaxcaltecas eran codiciadas con ojillos que caían sobre sus personas como afilados trinches de tenedor. Por lo que Fray Bartolomé de Olmedo tuvo que salir a reprender a aquellos locos. Y pues la celebración terminó estando todos llenos de mosto, o borrachos, para que se entienda. Y a la mañana siguiente, Cortés y Pedro de Alvarado despertaron golpeados, con una resaca terrible, o para que se entienda, con una cruda descomunal. La primera convivencia entre españoles e indios recién liberados del yugo mexica terminó con una cruda moral, pero muchísimo peor que la matanza que habían generado. No, es una broma. Sí fue una matanza cruel, pero ellos celebraron y sabían que habían pecado, y que pecaron tan grandemente que se ordenó al otro día que la tropa se reuniera para marchar en procesión arrepentidos de sus pecados por todo Coyoacán, con las cruces levantadas para comulgar en la misa que celebró Fray Bartolomé de Olmedo. Cito una vez más a Héctor de Mauleón: con los ojos vidriosos, las ojeras marcadas y manos que tardaban en responder, beber y soñar, codiciar y arrepentirse, salir a jurar con el canto del gallo. Debió ser un día de... Ya sabrán ustedes. Y ya que hablamos de bebidas, el pulque, o meoctli, que nos regaló la diosa Mayahuel, sí es autóctono, aunque después se le añadieron frutos para los curados y fue la bebida espirituosa principal durante todo el virreinato y hasta bastante entrado el siglo XX. Y aunque estuvo a punto de perderse por los destilados,
que aunque se refiere que había mezcal prehispánico, lo que se sabe en realidad es que las técnicas de destilación la trajeron los europeos e incluso se hicieron alambiques en Filipinas. Así que el tequila y el mezcal, yo ya me había servido aquí mi mezcal, también vendrían a ser mestizos. Igualmente, el pulque estuvo amenazado por las cervezas que entraron con fuerza durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y en el siglo XX casi sucumbe el pulque ante los vinos de cosecha y los cócteles. Pero en los años recientes se está recobrando nuevos bríos, especialmente entre los jóvenes, y esa es una excelente noticia. Digo, la preservación de esta bebida ancestral, no que se pongan hasta las manitas. Por cierto, el pulque recién hecho no tiene nada de la mala reputación de su preparación y es parte de un patrimonio que debemos aquilatar. Finalmente, allí donde Cortés celebró su triunfo militar sobre los mexicas, en Coyoacán, crearía el primer ayuntamiento tierra adentro en ese mismo 1521. Y allí después empezó a trazar los planos de lo que iba a ser la capital de la Nueva España. Así que, antes del virreinato, de la Nueva España por supuesto, antes de la conquista religiosa, antes que cualquier otra cosa, y tan temprano como la misma caída de Tenochtitlán, nace el primer platillo que se considera como parte de la gastronomía mexicana. El taco de carnitas, que es parte de nuestra identidad y que se sigue enriqueciendo día a día, como los fantásticos tacos al pastor que nacieron en Puebla en pleno siglo XX sobre la base de la comida libanesa con ingredientes europeos y nativos. Y así nuestra comida se sigue enriqueciendo en la modernidad y ha resistido la llegada de ingredientes de todas partes del mundo. Y es que los símbolos que nos dan identidad son los que crean nuestra cultura. Y no hay nada más simbólico para absolutamente todos los mexicanos y representativo de México en el mundo que un taco. Y el primer taco que nos da identidad nacional es el de carnitas, que nació un 17 de agosto de 1521. Y, a decir verdad, sin los españoles, pues no estaríamos nosotros, ni tendríamos estos manjares que nos distinguen en el mundo entero. ¿Se dan cuenta del valor de nuestras dos raíces y lo que somos en el presente resultado de esas dos raíces? ¿Pero qué creen? Ya se nos acabó el detergente y pues el chisme del día de hoy. Pero si les gustó, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para el aviso de nuestro próximo video, porque la próxima semana pasamos al otro tema para continuar con esta serie, los Tratados de Córdoba. Por lo pronto, y acompañado de un exquisito taco de carnitas, de las carnitas Los Primos, ahí búsquenla en Facebook, así, carnitas Los Primos, y de un mezcalito, yo les deseo un excelente día y les espero el próximo domingo para un chisme nuevo aquí en La Historia en el Lavadero. Así es que nos vemos la próxima, tengan un excelente día y pues aquí con la producción, éntrenle, nos vamos a comer la historia. Salud y buen provecho. Adiós.